Bueno, ¿qué es el Tren de Aragua? ¿Cómo ha ido ganando terreno en muchas regiones de América Latina, David? El Tren de Aragua es una organización criminal que surge en Venezuela, en unas prisiones, justamente en esta región llamada Aragua. Tienen este nombre porque inicialmente los miembros fundadores eran integrantes de un gremio, de un sindicato, que estaba dedicado a la construcción de ferrocarriles en esta región. De manera genérica, a todos los integrantes de este grupo que habían trabajado en este sindicato se les decía los del Tren de Aragua. Y ahí se quedó este nombre. Después se expandieron, algunos de estos líderes criminales quedaron en libertad y con el apoyo de la dictadura venezolana se han expandido fuera de Venezuela. Su actividad principal es el tráfico de drogas ilícitas, sobre todo cocaína, y la trata de personas. Desde hace aproximadamente 2 años se tiene conocimiento que células de esta organización criminal están operando en México, no solo en la Ciudad de México, sino también en la frontera sur, en la frontera de México con Guatemala y en algunas ciudades fronterizas. Estas investigaciones también las han realizado las propias autoridades en los Estados Unidos, en donde han detectado muchas células operando en distintas regiones de la Unión Americana. Lo que ha ocurrido es que hay una sinergia entre el Tren de Aragua y algunas organizaciones del narcotráfico en México para exportar cocaína y también para la trata de personas. Eso te iba a preguntar, ¿eso se debe entonces a alianzas que se han establecido con otros grupos criminales que están en México y que podríamos decir dominan el territorio mexicano? En efecto, lo que aporta el Tren de Aragua son embarques, envíos seguros de cocaína colombiana, debido al cerco que han tendido las autoridades de Estados Unidos y de Colombia. Es cada vez más difícil exportar droga desde Colombia, cocaína sobre todo, y están utilizando dos países con los que tienen frontera, Ecuador al sur y Venezuela hacia el norte. Desde Venezuela es el Tren de Aragua quien tiene el control de los envíos de droga utilizando esta frontera por Centroamérica y hasta la frontera sur con Chiapas. El Tren de Aragua ha colaborado en el pasado con los dos grandes grupos de narcocriminalidad en México, tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Oye, David, lo que sí llama la atención es la velocidad con la que este grupo criminal ha crecido. Sí, por supuesto, se trata de una mafia en expansión que quizá en México su primer actividad criminal fue la trata de personas, sobre todo jóvenes venezolanas. Este país, Venezuela, está atravesando una situación muy crítica desde el punto de vista político, desde luego económico, y muchas jóvenes venezolanas han sido enganchadas por esta organización para trabajar en el país, pero en un esquema de explotación de tipo sexual, en un esquema a veces de esclavitud y semi-esclavitud. En ocasiones no hay paga de por medio y las tienen sometidas en un esquema total y absoluto de trata de personas. De ahí saltaron a la comercialización de drogas ilícitas y es posible que también ya estén colaborando con algunos grupos criminales en tareas de sicariato. La información más abundante que hay acerca de las operaciones del Tren de Aragua Puede, no ajá, proviene de las autoridades en México, sino de las autoridades en Estados Unidos. ¿Pueden significar un problema para las autoridades mexicanas o el problema ya está dado con las bandas criminales que actúan en el propio territorio? Es decir, ¿pueden convertirse en unos importantes generadores de violencia en el país, David? Yo creo que sí, tal y como en su momento lo han sido los colombianos con el esquema de cobro y extorsión de gota a gota. Me parece que si no se pone un freno a las células que ya operan del Tren de Aragua en México, seguramente tendremos otra mafia criminal, otra más, que esté realizando actividades delictivas en el país. Oye, finalmente quiero aprovechar tu presencia porque ya conversaba yo, ya daba a conocer un poco antes este mensaje del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien se encuentra en Culiacán, Sinaloa. Sabíamos que hoy iba a estar ahí presente después de cumplirse casi 100 días, perdóname, del incremento de la violencia en esta entidad debido a la detención de dos de los importantes capos del cártel de Sinaloa. Y se produce, pues sí, un enfrentamiento y pierde la vida un compañero de investigación de la Secretaría de Seguridad. Bueno, pues no importa, no amedrenta la presencia del secretario de Seguridad a las bandas criminales, David. En efecto, es un abierto desafío en contra del gobierno federal que, estando presente el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, haya ataques en contra de los elementos federales que están realizando labores de investigación. Me parece evidente que tanto los Chapitos como el grupo de los Mayos están respondiendo golpe por golpe a los decomisos y capturas de integrantes de su estructura criminal. Me parece que el gobierno federal debe mantener esta presión en contra del cártel de Sinaloa. Sin embargo, hay un beneficiario de todas estas estrategias,
Me refiero al cártel Jalisco Nueva Generación, que en virtud de que el gobierno de México y también de los Estados Unidos están concentrados en el combate a las facciones del cártel de Sinaloa, han permitido en cierto sentido que el cártel de Jalisco Nueva Generación opere en libertad. Te diría que además hay un efecto boomerang, el hecho de que haya una presión en contra de los chapitos y una guerra al interior del cártel de Sinaloa está induciendo que haya más envíos de droga de México a los Estados Unidos. Es decir, de manera indirecta, una consecuencia no deseada de la captura del Mayo Zambada es que para financiar la guerra, contratar sicarios, comprar armas y municiones y pagar sobornos a las autoridades locales en México, las facciones del cártel de Sinaloa están incrementando los envíos, sobre todo de fentanilo, hacia los Estados Unidos.